¿Estás buscando un vehículo en concreto de segunda mano y en España no lo encuentras o su precio está por las nubes? ¿Has pensado en traerlo de Alemania? Seguramente has oído que es mucho follón. Somos Alfon y Coral de Garaventura y acabamos de comprar un chasis cabina de Sprinter para convertirlo en una autocaravana 4x4. En este vídeo te vamos a contar cómo ha sido la experiencia de la búsqueda, la compra y la vuelta a España, qué errores debes evitar, cuál es el proceso a seguir y además los homologadores nos dirán paso a paso qué documentos se necesitan. También haremos un resumen de lo que hemos gastado en total y si realmente merece la pena o no. Lo primero que hicimos fue pensar cuál era el vehículo que queríamos y cómo buscarlo. Decidimos que sería una Sprinter, que fuera 4x4 y que estuviera abierta. Es decir, que no fuera un furgón, porque queríamos hacer la caja desde cero. También era importante que tuviera más de 130 caballos y que fuera de entre los años 2006 y 2015. Con esto empezamos a mirar en Google y las plataformas de segunda mano como Wallapop y coches.net. Alucinamos porque solo había una y se nos iba de presupuesto. Además, no se ajustaba de todo a lo que estábamos buscando. Se nos pasó por la cabeza la idea de bajarla de Alemania, pero nos parecía una locura. Por curiosidad empezamos a mirar en alguna web como mobile.de o Autoscout24 y al menos había más opciones que en España, aunque teníamos muchas dudas de si se podía hacer o no. Entonces le preguntamos a nuestro amigo Kevin de Pumba Explores, que vive viajando en un camión camper y además de ser mecánico es alemán. Él tiene un proyecto que se llama Mecánico de Bolsillo, en el que ayuda y asesora a gente como nosotros cuando está en la ruta, que ya sabéis que cuando se rompe algo estando por ahí es un caos. Gracias a él y a sus truquitos empezamos a ver más modelos y opciones. Además nos servía de intérprete cuando había que contactar con los vendedores. No fue cosa de una tarde. Estuvimos días dándole vueltas a la cabeza sobre si queríamos cambiar de vehículo o no, y mirando muchas alternativas. Porque tiene los problemas, se desmonta y ya está, y se puede vender. Se vende a un carrocero porque no tiene mala pinta este volquete. Vale, pues no es mala idea, porque de esta manera podríamos hablar con diferentes carroceros y decirles que tenemos un volquete, a ver si la caja nos sale más barata. ¿Vale? Genial, Kevin. El siguiente paso fue ver si se podía o no homologar en España, ya que este caso es un poquito especial. Al no llevar caja, funciona diferente. Buscamos una empresa de homologaciones que tuviera experiencia en este tipo de trámites y contactamos con los chicos de Tutuning. Ellos nos explicaron exactamente qué necesitábamos comprobar en los papeles para que fuera viable y cuáles eran los pasos a seguir. Después, ellos mismos nos lo contarán todo sobre la importación. Una vez vista una opción que nos encajaba y comprobada la viabilidad de traerla, había que mirar cómo llegar. Alemania es muy grande y no necesariamente los aeropuertos han de estar justamente al lado de la ubicación donde encontramos nuestro vehículo. En nuestro caso estaba en la ciudad de Chemnitz, al este del país y súper cerca de la República Checa. Teníamos varias opciones: volar a Berlín o Dresden y alquilar un coche en el aeropuerto para ir hasta Chemnitz. Pero cuando marcábamos la opción de devolver el coche a un destino diferente, subía el precio una barbaridad. El transporte público tampoco era fácil con distancias tan largas, 3 horas desde Berlín y casi 2 desde Dresden. Además que los vuelos a estos dos aeropuertos tenían unos precios bastante altos, ya que los mirábamos con pocos días de antelación. A Kevin se le ocurrió la idea de volar a Praga, que salía muchísimo más barato, y después buscar la mejor forma de llegar a Alemania. Para esto tenemos un truquillo. ¿Sabéis que podéis ahorraros dinero en los billetes de avión o en el alojamiento contratando un servicio de VPN? Nosotros normalmente lo utilizamos para tener más seguridad cuando nos conectamos a Wi-Fi públicas o cuando compartimos datos con el móvil, y también para ver series españolas en el extranjero. Pero nunca lo habíamos utilizado para ahorrar dinero y funciona de verdad. Hemos conseguido un descuento para los suscriptores del canal que os dejaremos en la descripción de este vídeo. Pero antes vamos a explicaros en qué consiste. Una VPN sirve principalmente para ocultar la dirección IP y cifrar la conexión para que no se nos pueda rastrear, protegiendo de ciberataques. Lo que es muy chulo con la de NordVPN es que podéis conectaros a distintos servidores de 60 países. Así
mirar el mismo billete desde diferentes puntos y veréis cómo cambia el precio. Depende del país que te conectes, las ofertas cambian porque suelen ser destinos menos populares o el periodo vacacional es distinto. Cuando hagáis esto, acordaros de borrar las cookies porque tienen información de la localización. Hemos hablado con ellos para que podáis tener 4 meses gratis contratando un plan de 2 años desde nordvpn.com/galaventura. Lo podéis probar sin riesgo y si no os convence en los primeros 30 días os devuelven el dinero. Ahora os enseñamos cómo fue nuestra experiencia en Alemania. Madrugamos mucho para ir al aeropuerto de Barcelona, ya que el vuelo salía a las 7 de la mañana. Nos esperaban muchas horas de viaje. Algo que tenéis que tener en cuenta también es si hay vuelos directos a la ciudad donde vais a ver la furgo o el vehículo que vais a comprar, ya que de España a Alemania normalmente es fácil ir a Berlín y a Düsseldorf. Ya veréis lo que tenemos que hacer nosotros para llegar. Esto de no facturar es genial, ¿eh? Ya está, ya estamos en el avión y nada, en breve despegamos. Hemos salido hace una media hora de casa y ya volamos. Desde hace 5 años solemos ir a todos lados con Gala en la furgoneta. No estamos acostumbrados a volar y no es algo que nos guste demasiado, pero para este tipo de viajes express es lo mejor. Llegamos al aeropuerto de Praga, ya he hecho el primer gasto y ha sido este café que me ha costado 50 coronas checas, que son como 1,95, casi 2 euros. Ahora vamos a buscar un autobús porque este no es nuestro último destino. ¿Qué, nos aclaramos o no? Aquí estamos traduciendo con el Google Lens y viendo el billete de donde nos lleva, porque ahora vamos a coger un autobús al centro, que está a un ratito. Bueno, que no nos equivoquemos. Sí, hemos preguntado y nos han mandado esta señal y creemos que aquí pone la ubicación donde estamos y que una de estas es la estación a la que vamos, ¿no? Eso parece. Una hora después. Bueno, mirad lo que acaba de descubrir Coral, que es muy interesante si pilláis un Flixbus. He mirado que hay un código QR aquí, lo he escaneado porque ponía sigue el autobús en tiempo real. Y sí, efectivamente, aquí está la ubicación y está viniendo el autobús. Así que ya está cerquita. ¡Ué! Este tipo de autobús conecta varias ciudades y pueblos del centro de Europa y es muy económico. Contando la lanzadera que venía a buscarnos al aeropuerto, nos costó 37 euros cada uno. En este caso, hacía varias paradas por el camino. Y, como cambiamos de país, nos tocó también pasar el control de aduanas donde nos pidieron el DNI o pasaporte. Y después de mogollón de horas, por fin llegamos al pueblo donde mañana veremos la furgo. Llevamos todo el día de viaje, nos hemos levantado a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde, así que esperamos que compense. Sí, el bus súper bien por eso, porque teníamos un montón de espacio, sobre todo en el segundo que hemos cogido. Y bueno, podíamos cargar los móviles y todo, nos hemos echado una siestecita súper bien. A ver qué tal mañana y... Han sido muchas horas, pero bueno, el precio ha compensado bastante. Sí, ahora vamos hacia el hotel, que de momento hemos cogido 2 noches. Y es que, claro, mañana haremos la prueba mecánica, pero si decidimos quedárnosla, tendremos que esperar a gestionar todas las placas y tal, que no sabemos cuántos días nos va a llevar. Sí. Así que cogeremos un hotel y a lo mejor tenemos que coger otro. De momento nos toca hacer un poquito de turismo, ¿verdad? Bueno, con el GPS. Y es que este último tramo ya hemos decidido hacerlo andando porque después de todo el día sentados nos apetecía estirar las piernas. Así que tenemos una horita hasta el hotel, pero después estaremos al lado del concesionario. Después de una hora caminando y un rato para averiguar cómo abrir el apartamento... Lo hemos conseguido, ya hemos llegado. Y vais a flipar, hemos pagado 50 euros por noche. Y mirad esto de aquí. Tenemos cocina con una mesita para comer,
¿Qué más hay por ahí, Cori? Mira por aquí. Tenemos el comedor con Wow. litera. Está Una súper chulo, pedazo ¿eh? de cama gigante arriba y otra aquí abajo, pues por si te da pereza subir. Y un sofá, vamos, como el de casa, está genial. Esto es de locos, mirad el baño. ¡Guau! Es kilométrico. Esto es increíble. Y hemos visto aquí una sala con una escalera que yo no sé si habrá otro piso. Vamos a verlo. ¿No hay otro piso? Yo estoy flipando, ¿eh? Madre mía, una librería con otro piso ahí arriba. Con otra camita aquí. Y me parece que el piso este de arriba sí que está cerrado. Chan, chan, Vale. chan, chan. Aquí debe de haber otra habitación, pero wow, está espectacular. Es gigante, ¿eh? Pensábamos, Hemos triunfado. sí, porque pensábamos estar aquí 2 días y si nos hacía falta mirar otro sitio por la zona, pero me parece a mí que depende de lo que nos digan mañana. Si nos quedamos la furgo, llamaremos y nos vamos a quedar aquí hasta que nos vayamos. Y llegó el día de la verdad. Después de haber mirado muchas furgonetas, por fin la teníamos delante. La verdad es que fue amor a primera vista, pero en estos casos hay que intentar decidir siempre con la cabeza. Así que la miramos al detalle y le íbamos pasando a Kevin, nuestro mecánico de bolsillo, todo lo que veíamos. Nos fuimos a probarla a una zona tranquila, donde pudimos ver que funcionara todo bien, también el 4x4. Como vimos que tenía algunos óxidos, la llevamos a un taller donde podíamos elevarla y examinarla bien. Así descubrimos alguna cosilla más que utilizamos también para negociar el precio. Ya está hecho. ¡Ya está comprada la furgo! ¡No veas! ¡Qué tensión, qué momentazo! Sí, porque al final había un riesgo muy alto que hubiéramos venido para aquí, hubiéramos pagado el vuelo, lo hubiéramos pagado La todo reserva y todo lo que habíamos hecho. y no nos lo hubiéramos quedado. Si hubiera estado mal, pues nos hubiéramos ido sin nada. Tendríamos que estar ahora buscando un avión y mirando otras furgos. Pero no, la verdad es que la furgo estaba impoluta. O sea, para ser un vehículo de 2009 estaba súper bien. Tenía algunos óxidos, pero muy superficiales. Aquí en Alemania es normal que los vehículos tengan óxidos. La Pero hemos probado, nos la han subido a un elevador. nos para han ver dejado cómo hacer estaba por debajo. lo que quisiéramos con la furgoneta para probarla. Nos hemos entendido súper bien, Sí. en inglés y un poquito de traductor, pero Un poquito, bien, dice. bien. A la hora de cerrar tratos ha sido traductor puro y duro. Sí, pero muy contentos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos y ahora pues tenemos que esperar a tener la matrícula. Que en principio mañana nos dirán algo, la placa temporal, a ver cómo va. Sí, van a intentar dárnosla mañana mismo. Coral tendría que ir con el chico del taller al registro o a... Sí, algo así ha dicho. algo así como de autoridades. A las autoridades. Sí, y con suerte, si la tenemos mañana, pues empezaremos a bajar y nos ahorraremos un par de noches más aquí. Eso sí, no sabemos si vamos a poder tener 5 días de matrícula temporal o 2 semanas. Lo vamos a intentar hacer para 2 semanas por si tenemos que hacer algún trámite más, moverla de un sitio a otro, ir a algún taller o cualquier cosa, no tener que pagar una placa temporal en España. Y así fue. Al día siguiente me fui con el vendedor a realizar los trámites del cambio de nombre y la matrícula temporal, que por cierto conseguimos que fuera de un mes. Y con todo hecho, pusimos rumbo de vuelta. Ahora sí que sí, ya la tenemos, por fin. Qué bien, ya estamos en nuestra furgo, ya estamos yendo de camino a España y llevamos como unos 350 kilómetros y la verdad es que funciona súper suave, súper bien. Estamos muy contentos. Haremos una paradita a mitad de camino y todavía nos quedan muchos kilómetros. Sí, por suerte, como Coral ha conseguido tener un mes de matrícula provisional, vamos con mucha más calma, vamos con margen si queremos ir a un taller de confianza, así que, bueno, os vamos contando. Aprovechamos la visita a las oficinas de los chicos que van a legalizar todo el proceso para que nos expliquen bien qué se puede hacer para traer un vehículo de Alemania.
Vamos a hablar sobre las importaciones de vehículos, muy importante si no queréis ir a, por ejemplo, a Alemania, traeros un camión de 3.500 kilos y que acabe siendo un pisapapeles. Normalmente vamos a tener tres tipos de documentación: ficha reducida, un certificado de correspondencia y una homologación individual. Una ficha reducida va a ser lo que siempre vamos a querer, que va a ser lo más sencillito, son en los casos en los que el vehículo tiene una contraseña de homologación europea y bueno, pues se emite un documento, que es esta ficha, indicando las características que se indica en la homologación. El siguiente caso que tenemos es un certificado de correspondencia. Consta de este certificado y también una ficha reducida. ¿Cuál es la diferencia? Son vehículos que no tienen una homologación europea. Entonces, vehículos comercializados en nuestro país, en España, con una homologación nacional. Lo que se hace es un breve estudio, se mira a ver ese vehículo que viene del extranjero, qué homologación tendría en nuestro país y se emite ese certificado de equiparación o de correspondencia y luego la ficha reducida a la homologación nacional. Muy importante en estos dos casos, el vehículo tiene que estar completamente original de serie, porque la ficha reducida que se hace en base a la homologación. Si tiene modificaciones, la que sea, no están contempladas en esa homologación y por tanto en ITV no nos va a aceptar ese documento. La tercera opción, estamos hablando de homologaciones individuales. Es un tipo de documentación más costosa, requiere de una revisión por parte del laboratorio y demás. Y bueno, estamos hablando de vehículos que tienen pues modificaciones, no tienen contraseña de homologación europea y no se puede equiparar a una homologación nacional. O por ejemplo también en el caso de camiones, que son vehículos que luego tienen un carrozado y que la homologación de ese camión inicial corresponde al chasis cabina, no incluye esa carrocería, por tanto va a requerir en el 99% de los casos de una homologación individual. Este es el caso de los chicos de Galaventura, que tenían un camión caja abierta y lo querían convertir en una autocaravana. Como ya hemos enseñado antes en el vídeo, nosotros teníamos muchas opciones y miramos muchas furgonetas, pero no todas se podrían matricular en el país. ¿Qué es lo que miráis vosotros o qué es lo que hay que fijarse para saber si se puede traer o no? Es muy importante que en la documentación alemana vengan esas emisiones y las tengamos claras, porque nos lo van a exigir. Y luego pues también hay que ver que ese vehículo, pues casi todos los de Alemania están matriculados por primera vez en Alemania, pero hay que justificarlo de alguna forma. Hubo más de uno que vimos que directamente era claro que no estaba matriculado por primera vez en Alemania, entonces eso se descarta, ¿no? y evitas problemas. Claro, en la documentación, cuando nos la pasáis, recuerdo cuando me lo pasaste, Alfon, no teníamos lo que necesitábamos en ese primer momento. Claro. Entonces hay otras alternativas, como un libro de mantenimiento, que tengas en la guantera, acuñado cerquita de la fecha de primera matriculación, o buscar, como creo que hicisteis, otro documento que pudiese llegar a justificarlo. Es importante. Lo más importante es hablar primero con la empresa de homologaciones y cada vez que veas un modelo, pedirle la documentación que vosotros creáis necesaria sin dar un paso más, ¿no? Porque pagar una paga y señal o ir a ver un vehículo que no sabes si puedes matricular aquí es... Efectivamente, estamos diciendo una serie de directrices más o menos para tener una ligera idea, pero muy importante siempre, antes de realizar una paga y señal, como comentas, una compra, consultarlo, porque nos ha pasado que hemos tenido clientes que han intentado hacer la compra de ese camión y nos hemos visto como que no había salida. Incluso a lo mejor tener una documentación alemana como la vuestra, empiezas a investigar y te das cuenta de que el vehículo se matriculó por primera vez en Suiza y es un problema y no poder hacerse. Entonces, muy importante, como decías, Alfon, consultarnos siempre primero. Para ayudaros con la decisión y que os hagáis una idea aproximada, os vamos a contar cuáles han sido nuestros gastos adicionales al precio de compra. Alojamientos, las 2 primeras noches 105 euros y la tercera solamente 36 en Francia. El vuelo han sido 358 euros y los autobuses solamente 37. Para la vuelta hay que tener en cuenta que vamos con la furgoneta, así que hemos gastado 374 euros de gasoil. A todo esto hay que sumarle las tasas en Alemania, que han sido 215 euros por el seguro a terceros de un mes y 35 euros de las matrículas provisionales. En total suman 1.160 euros. Y faltarán los impuestos para que pueda circular por España. Cuando hayamos acabado todos los trámites os explicaremos en otro vídeo también cuánto han costado. Entonces, ¿merece la pena o no importar un vehículo de Alemania? En nuestra opinión, si buscas algo específico que no haya en España, ya sea un modelo de alta gama o 4x4, puede salir a cuenta ya que hay más oferta
multa. En nuestro caso, no teníamos prácticamente otra alternativa. Como ya hemos dicho, todavía queda por pagar algunas tasas e impuestos de la legalización en España. Y además, son vehículos que tienen más óxidos por las condiciones meteorológicas de allí. Esto acaba de empezar, pero poco a poco vamos a construir nuestra nueva casita con la que daremos la vuelta al mundo. En el próximo vídeo intentaremos pasar la ITV para conseguir las matrículas españolas, pero ya os avanzamos que nos encontraremos con algún imprevisto. Tenemos muchas ganas de compartirlo con vosotros y de que nos digáis qué os parecen, así que dadle al botón de la campanita para que os avise del nuevo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Chao!